El enunciado del ejercicio dice lo siguiente: se realizaron los ensayos de vacío y de cortocircuito sobre un transformador monofásico y nos indican el valor de la potencia, el valor de la tensión de alta y de baja respectivamente. Y además, también nos dan de datos los valores arrojados por los instrumentos cuando se realizaron los ensayos. Nos piden tres cosas. Primero, obtener los parámetros del circuito equivalente referidos al lado de baja tensión, calcular el rendimiento del transformador para un cierto estado de carga, y por último nos indican que debemos calcular el rendimiento máximo de ese transformador para otro cierto estado de carga. Bueno, muy bien, vamos a calcular lo último que nos pide el ejercicio, que es calcular el rendimiento máximo, y nos da de dato el estado de carga, que nos dice que el coseno de phi tiene que ser igual a 0,9, y nos sigue diciendo que la carga que estamos conectando en el lado secundario del transformador o en el lado de baja tensión es de características resistivas inductivas. Bien, para poder hacer el análisis del cálculo del rendimiento máximo, recordando de la parte de teoría, tenemos que tener presente lo siguiente, o la siguiente gráfica. Si nosotros trazamos si trazamos al rendimiento, ¿sí?, en función de la corriente que está circulando en el lado de baja tensión, y además en este gráfico representamos las pérdidas, tanto las pérdidas en el hierro como las pérdidas que tengo en el cobre, ¿sí?, recordando que las pérdidas en el hierro habíamos dicho que eran independientes en realidad de la corriente que está circulando en el lado de baja tensión o en el lado secundario del transformador, pero la que sí dependían y eran al cuadrado, que representaban una función cuadrática, eran las pérdidas en el cobre, ¿sí?, o a las pérdidas que representan a los desarrollamientos o a los bobinados de mi transformador. Entonces, las pérdidas en el hierro van a representar una función constante, ¿sí?, no van a ser independientes de la corriente que circula en el lado secundario, en el lado de baja tensión del transformador, que es lo que vengo diciendo. Pero las pérdidas en el cobre sí varían al cuadrado según la corriente que esté circulando. Si hago la derivada del rendimiento con respecto a esta corriente, voy a hallar lo siguiente, que, y lo igual a cero, obviamente va a ser el rendimiento máximo, pero voy a encontrar una corriente, una magnitud de corriente, un valor de corriente, en donde las pérdidas en el cobre van a ser igual a las pérdidas en el hierro, ¿sí? Y ese valor de corriente máximo me va a determinar el rendimiento máximo. Recordando eso, vamos a calcular entonces lo que nos pide el ejercicio, que es calcular el rendimiento máximo. ¿Para qué? Para este estado de carga. Bien, vamos a calcular entonces primero, ¿sí?, la corriente que representa el rendimiento máximo, ¿sí?, o la magnitud de corriente que me va a determinar el rendimiento máximo del transformador. Bien, tengo de datos para poder calcular para poder calcular la corriente que me va a representar el rendimiento máximo, las pérdidas en el hierro, que es de 135, sobre R equivalente 2, 0,73. Y esto da la corriente que representa el rendimiento máximo, 28,6 amperes. Bien. Entonces, tengo ya de dato la corriente que representa el rendimiento máximo. Bien, una vez que puede hallar la corriente que representa el rendimiento máximo, lo que debería determinar, segundo, es el cálculo de la tensión que me representa el rendimiento máximo. ¿Sí? Recordando que lo que yo estoy conectando en el lado secundario del transformador es una carga resistiva inductiva, de lo que vimos en el inciso anterior. Entonces B, que representa el rendimiento máximo, tiene que ser igual a B en 0,2 menos I2 rendimiento máximo por R equivalente 2 por el coseno de phi más X equivalente 2 por el seno de phi. Sí, vamos a ponerlo acá, igual que allá, auxiliar. Phi tiene que ser igual al arco coseno de 0,9. Sí, y esto es igual a 25,84. Bien, entonces vamos a... no tengo así 500, entonces esto sería 500 menos 28,6 por 0,73 por el coseno de 25,84 más X equivalente 2, 0,73 por el seno de 25,84. Bien, por lo tanto, B2 del rendimiento máximo es igual a 486,77. Sí, es la magnitud que yo veo de tensión que me va a representar el rendimiento máximo del transformador en este estado de carga. Bien,
recordando cuarto directamente, hago el cálculo del rendimiento máximo con lo que vimos anteriormente, pero la expresión que determina el rendimiento sigue siendo la misma, pero en realidad esto va a ser el rendimiento máximo por I2 del rendimiento máximo por el coseno de phi sobre lo mismo, ¿verdad? B2, rendimiento máximo por I2 del rendimiento máximo por el coseno de phi, pero si dijimos que las pérdidas en el cobre tienen que ser igual a las pérdidas en el hierro tienen que ser igual a las pérdidas en el cobre según lo que vimos acá, que me va a representar el rendimiento máximo, entonces directamente 2 veces las pérdidas en el hierro. Reemplazo todo y me quedaría entonces que 486,77 por la corriente, que lo pude hallar acá, 28,6 por 0,9 sobre lo mismo, ¿verdad? 486,77 por 28,6 por 0,9 más 2 veces las pérdidas en el hierro. Y el rendimiento máximo a mí me estaría dando en el orden del 0, casi el 98%, ¿sí? 97,89. Y siempre habría que verificar, perdón, tendríamos que hacer la verificación de estas cuentas, recalcularlos por las dudas, ¿verdad? Pero bueno, este es el último punto que me pide el ejercicio y es un modelo de parcial que se toma en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en el segundo parcial cuando se evalúa la parte del transformador monofásico. Bien.